Este vasto esfuerzo de acuerdo político y técnico fue aprobado finalmente por la Mesa de la Unidad a mediados de mes. ¿No firmó este programa? No lo firmó. Necesitamos estar unidos, pero también sabemos que para gobernar debemos permanecer unidos. Este llamado a la unidad va más allá de esta alianza, pues somos conscientes que una casa dividida contra sí misma no se puede sostener. Nunca participaré en las primarias fuera o en el proceso electoral fuera de la unidad. Quiero reiterar que yo encarno más la unidad que nadie porque fue el único que no firmé ese documento que compromete y limita las posibilidades de rescatar al país. Un gobierno de unidad nacional. Lineamientos para el programa de gobierno de la Unidad Nacional. La unidad no puede ser una fotografía. Yo sabía perfectamente lo que se estaba urdiendo debajo de la mesa. Yo lo que quiero decir es que ese pacto de caballeros nos conspilló. Cuando tú ves una organización que le dice a otra intereses oscuros y al otro le dice tramposos de los viejos sistemas electorales, se han autodescalificado. No soy yo el que estoy introduciendo ese elemento. Son los dos grandes grupos de partidos, los grandes cogollos de la política venezolana que están enfrentados a sí mismos. En ese enfrentamiento las únicas víctimas seremos los venezolanos. Salimos de lo que fue la primera parte de nuestro programa con el legado de Carlos, y eso era hablar de humanidad, de política, de leyes, de vida, de sueños, de patria, y ahora vamos a hacer desde el análisis crítico comentarios en torno al programa de la MUT. Vimos allí primero la presentación que se hizo, donde todos se tomaron la foto juntos, aunque nadie habló del programa, y luego vimos cómo comenzaron a deslindarse algunos por lo que sucedía debajo de la mesa. En este momento estamos queriendo apelar a ese análisis del discurso a lo que nos tiene acostumbrado a Alberto Aranguibel, y también desde la filosofía, Miguel Ángel, entender este programa de la derecha. ¿Qué significa para un país este tipo de eventos como el que vimos para nuestro país y lo que está detrás de todo eso? Bueno, lo primero es que era difícil ser tan torpes a la hora de organizar un evento, ¿no? Y esto lo digo con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque yo creo que en 24 horas ellos mismos, sin la ayuda de nadie, destruyeron toda última credibilidad que pudiera tener la palabra unidad, que hace parte de la Mesa de la Unidad Democrática, de su estructura política. Y es que se presentaron con unos lineamientos en un hotel, con fotografía y todo, que no fueron aprobados y no fueron firmados, antes que todo, por Arria. Ya eso rompe su significación primera, unidad. Segundo, no fue tampoco, fue firmado con reservas, según sus propias palabras, por Pablo Medina. Dos de las personas, todos dieron declaraciones, todos los precandidatos ese día, menos dos, Pablo Pérez y Radonsky, que salieron prácticamente cayendo y corriendo de la, valga la publicidad, del evento. 24 horas después, ni siquiera 12 horas después sale una unión entre Capriles Radonsky y Leopoldo López. 12 horas después de este evento. Una unión que echó por la borda absolutamente toda esa mise en scène, toda esa puesta en escena que habían intentado hacer. 16 horas después salen declaraciones durísimas de Omar Barbosa y de Pablo Pérez, y cuando digo duras, son duras, contra precisamente Radonsky y Leopoldo López. 18 horas después salen declaraciones de María Corina Machado contra Radonsky, contra Pablo Pérez. Todo se cierra finalmente con una intuición. Ahí no existe para nada unidad. Y los factores, porque esto es muy interesante decirlo,
que están creando estos lineamientos y ellos, son palabras de ellos, son 400 especialistas, es decir, una lógica meritocrática que absolutamente nada tiene que ver con las bases de la Mesa de la Unidad Democrática, si es que tienen base. Primera intuición y conclusión que hay que sacar. Segunda conclusión que hay que sacar, y creo que es lo más importante, no existe, al no ser firmado lo que ellos presentaron como un proyecto político, ya tenemos la prueba, las venezolanas y los venezolanos, que de facto no existe simplemente un proyecto político. Alberto, nosotros vimos a nuestro presidente más de 9 horas y media justamente haciendo un mensaje de la nación, y la verdad le faltó tiempo para tocar el tema internacional. Esta gente todos estos señores haciendo una propuesta de programa para el país, además para cambiar todo lo anterior y para proponer la salida, y ninguno se tomó 5 minutos para hablar del programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los políticos de la derecha, con el liderazgo de la derecha, que además de todos estos comentarios que nos ha hecho Miguel Ángel del comportamiento posterior, todos salieron con un libro en la mano diciendo este es el programa, porque la foto se la tomaron, pero no hubo un comentario ni de 5 minutos en torno al contenido del mismo? Sí, yo creo que el gran error que hubo en ese evento, desde el punto de vista periodístico, fue que no hubo un periodista que le dijera, ojelo así, para ver si no era el viejo truco de los estafadores que ponen encima del fajo de billete un billete de verdad y adentro puro papel en blanco. Yo creo que eso era lo que había, puro papel en blanco allá adentro. Yo soy reacio y yo les quiero pedir disculpas a ustedes y a la audiencia a caer en la trampa de nosotros debatir desde el ámbito de la revolución sobre algo que no existe, porque la primaria no es un evento político, ni lo que hay como actores son políticos. Me explico. Lo que ha habido desde siempre, desde los sectores dominantes, ha sido la pretensión de manejar el poder, los hilos del poder, para que efectivamente las leyes, las instituciones, en fin, todo el entramado social trabaje en función de los intereses de quienes consideran que son los que tienen derecho para que eso sea en esos términos. Ese es lo que se denomina la hegemonía de los sectores dominantes a lo largo de la historia. En Venezuela, que no ha escapado a eso, en la historia reciente tenemos ahí la constatación de cómo ha sido el esfuerzo que han tenido desde siempre los sectores de esas clases elitescas dominantes por imponer a soldados en función de esos intereses al frente del poder, y en la medida en que fueron descubriendo que esos soldados eran intermediarios ineficientes, que no operaban efectivamente o que alargaban los procesos y los periodos para que se cumpliera esa aspiración de la gran empresa, del gran capital, bueno, ellos fueron buscando la manera de irlo sustituyendo y colocando directamente a empresarios. Eso fue lo que vimos en 2002. Y eso fue lo que vimos antes, en el 98, con Salas Romer. Es decir, gente que no viene del sector político, porque el sector político se vino abajo por su ineficiencia, por su incompetencia, por su incapacidad, por su corrupción. Es decir, se agarraron el poder para ellos, y aun cuando tenían eventualmente un ministro por ahí como Tinoco, etcétera, que era el representante de los intereses del gran capital, no era lo mismo que tener a un verdadero miembro del sector empresarial al frente del gobierno. Esa fue la intención, ese plan está ya hecho. Y lo que quiere en esta oportunidad es, mediante el ritual que quiere hacerse de cumplir con el proceso como se hace en Estados Unidos, es decir, hagan unas primarias donde se paran ahí y dicen cosas que no sean muy disonantes. En Estados Unidos, que es donde está la escuela matriz, donde está el guión original de esto, si te sales un poquito del guión, eres tildado de activista, y si no de socialista, como le pasó al mismísimo Barack Obama en su campaña. Entonces, ese ritual que estamos viendo es simplemente para buscar la bendición de los sectores hegemónicos, de quienes pueden ser los que queden como representantes de esa lucha. Ninguno de ellos se debe haber ni leído el programa. Eso no son sectores políticos. ¿Eso lo hizo algún técnico? Ahí hay una lucha, ahí hay una lucha. Yo creo que la primaria es más importante, y lo digo cabalmente con toda la responsabilidad. La primaria es más importante para Ramón Guillermo Aveledo y Ramos Alú que para los candidatos, porque ellos están ahí debatiéndose entre la posibilidad de que la franquicia Adeico Pay siga viviendo con lo exiguo que tiene de posibilidades en el país. Vamos a ver un video justamente de estos precandidatos.
Me siento honrado de estar al lado de un hombre que también ha dado un testimonio, que cuando hace unos años, por sus convicciones, lo buscaron meter preso, dijo aquí estoy, y asumió también la prisión con valentía, asumió la prisión con gallardía, salió y se hizo más grande, y hoy se convierte en la cabeza, en el líder que nos va a llevar a nosotros a la victoria el próximo 12 y el próximo 7 de octubre. Enrique, hermano, estamos juntos. Esta alianza entre Leopoldo y mi persona nunca pasó por un reparto de algo. Leopoldo puede ocupar cualquier posición en nuestro gobierno, cualquiera. Hoy veo que menos de 24 horas después están aflorando los pequeños intereses partidistas. En el momento en el cual nos jugamos al país, están aflorando las pequeñas componendas, las pequeñas discusiones que no engrandecen a Venezuela, no ayudan a la unidad. Aquellos que les pica que nosotros hagamos una alianza, rásquense. Lo preocupante no es eso, sino que uno de ellos, en este caso Leopoldo, que siempre ha pensado en la presidencia de la República, haya participado en un debate como candidato y al final informe sobre la declinación de su candidatura y el apoyo a otro candidato. Eso en cierta forma es un engaño a sus propios electores y militantes, porque él ha podido perfectamente esperar otras circunstancias para hacerlo y no un debate como precandidato. Enrique, Pablo, Diego, no es el momento de las descalificaciones personales, no es el momento de las ofensas. Sí, es el momento de contrastar ideas, hacerlo con pasión, porque hay grandes diferencias en lo que planteamos y en lo que representamos, en nuestras visiones, en nuestras ideas, en nuestros valores, en nuestros equipos. Pero debemos plantear, como hemos hecho hasta ahora, esta discusión al nivel de las ideas y no de la descalificación humana y personal. Estos precandidatos de la derecha ultraderecha, han tenido todos la experiencia del golpe de Estado, vienen además de una formación, en el caso de los más jóvenes, de tradición, familia y propiedad, fascista, pues nazi. ¿Qué es lo más peligroso de esta oligarquía que ya no tiene mandadero, sino que asume ser gobierno directamente? ¿El espíritu pitiyanqui, entreguista, o la mediocridad que aflora de manera tan Mira, Blanca, fácil? yo creo que viendo varias de las imágenes, ¿no? Ninguno de ellos resiste realmente un análisis del discurso crítico, ni mediático ni político. ¿Por qué? Sobre todo el evento de Leopoldo López y Radonsky. Si nosotros lo analizamos estructuralmente, nos vamos a dar cuenta que son todas frases hechas. Frases escritas por alguien que no era ni el uno ni el otro. Era un 1 más 1 que de ninguna manera, desde el punto de vista ni lingüístico ni político, iba a llegar a un 2. Es decir, cada uno estaba haciendo un discurso paralelo, existente pero no coexistente. Es decir, no se podía conjugar el discurso del uno con el discurso del otro. Y eso por un motivo muy simple. Que la noche anterior, Leopoldo López se presentaba como candidato presidencial prácticamente igual que lo hacía Radonsky. Y tenemos pruebas de que incluso la gigantografía que tenían atrás estaba lista en una imprenta desde el día jueves. Es decir, que estamos, si el debate fue el día miércoles, estamos hablando de una semana de mentiras, una semana de afirmaciones falsas, una semana de promesas que no podían ser sostenidas porque ya había un acuerdo previo. Si esto lo comparamos a un discurso, y esto yo insisto en no adular a nadie, y mucho menos al presidente Chávez, pero si esto nosotros lo comparamos con una memoria y cuenta que se dio el día viernes, que duró
más de 9 horas, con un discurso estructural, con un discurso, diría yo, trascendental que mezclaba lo histórico con lo político, lo económico, lo financiero. Nos damos cuenta las diferencias abismales que hay dentro del debate venezolano. Otro elemento que yo creo que es fundamental desde el punto... Son como dos países, Miguel Ángel. Hay una sola nación que es que representa al venezolano. Hay un solo Estado, que es el Estado venezolano con fronteras bien definidas. Pero creo que aquí está habiendo dos tipos de ciudadanos. El ciudadano venezolano, que respeta a su nación, a su identidad, a su Estado, es decir, a las fronteras definidas, y otro venezolano que hasta 1998 se pensó y actuó como un ciudadano al cuadrado, como un ciudadano más ciudadano que el resto de los venezolanos. Y hoy está quedando en evidencia, y retomo tu pregunta anterior, la mediocridad de un sector que se nos vendió como meritocrático, kratos, poder, mérito, que tenían que tener el poder porque lo meritaban, y que nos damos cuenta que es un sector ignorante, que es un sector deshonesto, y que es un sector construido sobre todo a partir de fundamentos que no vienen de esta patria ni de este Estado, sino fuera de las fronteras. Alberto, vamos a dejar tu comentario para el siguiente segmento y vamos a ver un micro con Aristóbulo Isturiz comentando sobre la MUT. Nosotros no vamos a hablar del contenido porque no dijeron contenido. Podemos hablar del acto que hicieron. Fue una especie de caricatura del 12 de abril. No se habló en absoluto de contenido de programa de gobierno. No dieron a conocer ningún programa. Los candidatos no habló ninguno. Lo que hablaron fueron unos tecnócratas. Parece que unos técnicos hicieron un programa que ellos recibieron y entonces cada uno agarró su carpetica, pero se vio que ninguno estaba de acuerdo con lo que estaba ahí o que no conocían lo que estaba allí porque nadie opinó. Yo de repente, si hubiese podido decirle, le digo, ábrela para ver, a lo mejor no tenía nada dentro. Yo lo que creo que ese acto, que fue un acto más de televisión, más de pantalla, el acto fue un gran fraude. ¿Sabes lo que es un fraude? Un engaño. Son los dos grandes grupos de partidos, los grandes cogollos de la política venezolana, que están enfrentados a sí mismos. En ese enfrentamiento las únicas víctimas seremos los venezolanos. Salimos de lo que fue la primera parte de nuestro programa con el legado de Carlos. Y eso era hablar de humanidad, de política, de leyes, de vida, de sueños, de patria. De este programa de la derecha. ¿Qué significa para un país este tipo de eventos como el que vimos para nuestro país y lo que está detrás de todo eso? Bueno, lo primero es que era difícil ser tan torpes a la hora de organizar un evento, ¿no? Y esto lo digo con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque yo creo que en 24 horas ellos mismos, sin la ayuda de nadie, destruyeron toda última credibilidad que pudiera tener la palabra unidad. Y ahora vamos a hacer desde el análisis crítico comentarios en torno al programa de la MUT. Vimos allí primero la presentación que se hizo, donde todos se tomaron la foto juntos, aunque nadie habló del programa, y luego vimos cómo comenzaron a deslindarse algunos por lo que sucedía debajo de la mesa. En este momento estamos queriendo apelar a ese análisis del discurso a lo que nos tiene acostumbrado Alberto Aranguibel, y también desde la filosofía, Miguel Ángel, entender. Este vasto esfuerzo de acuerdo político y técnico fue aprobado finalmente por la Mesa de Unidad a mediados de mes. ¿No firmó ese programa? No lo firmó. Necesitamos estar unidos, pero también sabemos que para gobernar debemos permanecer unidos. Este llamado a la unidad va más allá de esta alianza, pues somos conscientes que una casa dividida contra sí misma no se puede sostener. Nunca
participaré en las primarias fuera o el proceso electoral fuera de la unidad. Quiero reiterar que yo encarno más la unidad que nadie porque fue el único que no firmé ese documento que compromete y limita las posibilidades de rescatar al país. Un gobierno de unidad nacional. Lineamientos para el programa de gobierno de la Unidad Nacional. La unidad no puede ser una fotografía. Yo sabía perfectamente lo que se estaba urdiendo debajo de la mesa. Yo lo que quiero decir es que ese pacto caballeros nos compilló. Cuando tú ves una organización que le dice a otra intereses oscuros y a otra le dice tramposos de los viejos sistemas electorales, se han autodescalificado. No soy yo el que estoy introduciendo esa